Bienvenidos a la hora de la biología. Buenas, bienvenidos al nuevo podcast La hora de la biología. En este podcast trataremos de comunicar de manera amena resultados científicos del campo de la biología. Pretendemos divulgar los últimos avances de la biología, pero también trataremos temas con cierta antigüedad siempre que nos parezcan interesantes. En un principio se trata de un podcast semanal, donde unos cuantos jóvenes investigadores nos reuniremos para comentar diferentes publicaciones científicas. Hoy os damos la bienvenida al segundo capítulo de La hora de la biología. Participaremos Oriol Ruiz, bioquímico y con máster en investigación translacional y medicina personalizada, que nos hablará de microRNAs, enfermedades cardiovasculares y los factores que pueden influenciar su análisis, y posteriormente yo misma, Elena Guerrero, bioquímica y bióloga molecular, introduciré el tema del origen de la vida. En este capítulo también contamos con Pablo Monfort, bioquímico y bioinformático, y Noemí Caballero, biotecnóloga y con un máster en biología molecular, celular y genética. Yo os voy a hablar de la importancia en un estudio de tanto de microRNA como de lo que sea, de la fuente y la población estudiada. En este caso, el objetivo era estudiar enfermedades cardiovasculares y cómo utilizar microRNAs como biomarcador. Para ellos, empezaron estudiando, como se suele hacer, la bibliografía y encontraron sorprendentemente resultados contradictorios sobre que microRNAs eran buenos marcadores de, en este caso, infarto de miocardio. Algunos autores mencionaban sobre todo el microRNA 21 como un muy buen marcador de infarto de miocardio. Por si no lo sabéis, de microRNAs, aunque fueron mencionados en el episodio anterior, para refrescar la memoria, o por si no lo habéis visto. En este caso escuchado. Somos un podcast. Los microRNAs son básicamente moléculas pequeñas de RNAs, de hilo de micro y RNAs, que tienen función reguladora de los genes post-transcripcionalmente. ¿Se sabe el microRNA 21 dónde se une? ¿A qué mensajero se une? No es importante en este caso, que es lo que voy a explicar ahora. Los episodios anteriores estaban más relacionados con esa aparición del cáncer. En este caso, el efecto de estos microRNAs da igual, porque lo que son marcadores de daño celular. Cuando se produce un infarto de miocardio, las células de esa zona afectada mueren. Así que el contenido de esas células se expulsa al exterior y eso es lo que intentan detectar. Estos microRNAs son microRNAs que están expresados en altas cantidades en corazón y en vasos sanguíneos. Vale, como tenemos la suerte de que como lo estamos grabando y tenemos los ordenadores delante, podemos ir a Wikipedia, a Gencast y a todas las herramientas que nos ponen en ¿Quieres que mire lo internet. que hace MIR21? Hemos mirado que es MIR21 y en la página de Gencast lo asocian con el cáncer, bueno, el carcinoma ¿Oral escamoso? y el glioma. Y está relacionado con las rutas de síntesis de proteoglicanos en cáncer. No es importante su función, sino simplemente su presencia, porque su presencia significa que ha habido ese daño. En el caso del MIR21 se puede reemplear como biomarcador, pero en otros casos, como el que comentamos en el capítulo anterior de la familia del MIR34, sí que está relacionado con la prognosis, porque está regulando justamente rutas de proliferación celular y de senescencia. Pero bueno, continúe, caballero. No va por ti, Noemí. Aparte del 21, también se encontraron diferencias en el 1, 208, 133, 26 y 499. Lo que decidieron es hacer un análisis comparativo de todos estos estudios y ver qué diferencia podía haber. Y luego comprobarla con un estudio propio. Para ello, cogieron una cohorte de pacientes con infarto de miocardio sin aumento de ST, que es básicamente en el electrocardiograma uno de los picos, se llama el pico ST, los que no tienen ese aumento. Esa cohorte con individuos sanos y con esta enfermedad, ajustando para un montón de valores distintos. Por ejemplo, cosas más típicas como la edad o el sexo,
pero también el índice de masa corporal, en la presencia de algunas enfermedades como diabetes, hipertensión, la historia familiar, la clase de lesión en los enfermos y si es en qué región del corazón se ha producido, si es el primer, segundo, tercer, cuarto infarto, supongo que no habría tantos, pero nunca se sabe. También algunos datos de bioquímica, como la concentración de creatinina, de hemoglobina, si toman algún medicamento para tratar por esta enfermedad, el sabor de helado favorito, en qué lado de la cama duerme, el color de la ropa interior y cosas. ¿Y cuál es la influencia de, por ejemplo, el sabor de helado favorito? Eso es muy interesante. Por ejemplo, los que mencionaron que su sabor de helado favorito era la piña, no los volvieron a llamar porque no les caían bien. También tenemos que tener en cuenta de si le gusta o no la pizza con piña, claramente. O sea, seguramente Sí, será una variable súper significativa. Que le guste la pizza con piña lo llevaron detrás del edificio y los ejecutaron inmediatamente para librar al mundo del mal. ¿Y cuál dirías de los factores reales, por ejemplo, del índice de masa corporal o las enfermedades, que cuál es el más relevante o cuál? Bueno, uno de los que le interesaban a ellos mucho era el sexo, pero porque este grupo se especializaba en el efecto de hormonas sexuales. Y no había habido muchos estudios en mujeres, simplemente porque es una enfermedad que es menos común en mujeres. Pero de todos los análisis que estudiaron, el que vieron que era el que más diferencia producía era la fuente de este microRNA, la muestra que se había obtenido. Básicamente compararon los datos de muestras de suero y de plasma. El suero y el plasma son las dos clases de muestras de sangre, pero son distintas. El suero es una muestra de sangre, dejas que coagule naturalmente y luego la centrifugas y te quedas con el líquido, con el suero nadante. En el plasma evitas esta coagulación utilizando anticoagulantes y te quedas con el líquido, pero antes de que se produzca la coagulación. Y vieron que este era el factor más determinante en estas diferencias entre microRNAs. Por ejemplo, el microRNA 133 y 26 estaba aumentado en suero, pero no en plasma. En plasma se mostraba igual que en los controles. 1499 estaba aumentado en plasma, pero no en suero, al contrario. Y lo más interesante, el 1021, que era este que se habían observado diferencias muy importantes, estaba aumentado en suero y disminuido en plasma. Esto básicamente lo que demostró es que aunque hubieran resultados contradictorios, los dos tenían razón, que es algo que suele suceder en ciencia. Si encuentras una teoría que tiene mucho apoyo en los dos lados, los dos tienen razón o ninguno tiene razón. Entonces, según lo que estás comentando hasta ahora, la variable que más importancia tiene a la hora de seleccionar un microRNA es el tipo de muestra, más que el tipo de helado que están comiendo durante el experimento, ¿no? Para estos microRNAs en concreto, sí. Otra cosa que hicieron también, que pensaron que podía producir problemas, era ajustar el gen fetal que lo normalizaran. Para ver la expresión de estos microRNAs, no puedes simplemente contar cuántos microRNAs hay, porque puede que haya poco microRNA de ese tipo, porque hay poco microRNA en general. Así que necesitas un microRNA constitutivo, que no es necesariamente constitutivo, pero un microRNA que esté fijos. Lo que se suele utilizar en estos estudios de microRNA es U6. Pero vieron que U6 mostraba diferencias significativas entre suero y plasma. Así que buscaron otras alternativas. Al final decidieron utilizar el microRNA 484, que no mostraba diferencias significativas y entre los que no mostraban diferencias significativas era el que menos variación tenía, que siempre es preferible. Además, también quisieron comprobar la hemólisis, la rotura de células sanguíneas en la muestra, porque también podía afectar, y eso lo hicieron midiendo el microRNA 451. Eso no era tan necesario, porque no es un factor que sea importante, porque todo el mundo lo hace, pero como tienen la máquina para medir microRNAs, pues lo hicieron también. De estos resultados, lo que concluyen es eso, que aunque los resultados anteriores son ciertos, no puedes fiarte mucho de ellos, porque tienes que fijarte en la clase de muestra, entre muchos otros factores, en la clase de muestra, si es plasma o suero.
Entonces, así resumiendo un poco todo lo que has estado contando hasta ahora, el objetivo principal de Piper es ver cómo la varianza que tiene en la muestra, ya sea debido al tipo de paciente o al tipo de muestra que estás sacando los microRNAs, ya sea si es plasma o si es sangre, cómo cambian estos los resultados. Entonces han cogido cohortes de pacientes que ya se han analizado estos microRNAs, los han intentado homogeneizar y obtener todas las variables posibles y lo han separado y entonces tienen toda la información, si han obtenido esa muestra de sangre, de plasmas, como has comentado tú, el tipo de helado y todo eso. Y en realidad en este caso no tenían ya las muestras de microRNAs. Todas esas muestras las consiguieron ellos mismos para evitar diferencias en el factor humano de la persona que toma las muestras. Todas esas muestras las tomaron. Para evitar diferencia de tiempo de las técnicas y de la conservación, la diferencia máxima de muestras era 6 meses. Así que las cogieron todas rápidamente y las analizaron rápidamente. Vale, entonces cogen Esta corte, además, es todo de la misma, más o menos de la misma población de un solo hospital en Cataluña. Por lo tanto, eso, intentan reducir al máximo el ruido de las variables y tener todo súper bien caracterizado para ver si todas estas diferencias que se han estado observando en la bibliografía que en principio parecen contradictorias con un mismo microRNA para el mismo tipo de cáncer, en unos casos aumente y en otros casos esté disminuyendo. Bueno, no es cáncer, es enfermedades cardíacas, pero bueno, sí, se está indicando. cáncer. Y entonces con ello ven que lo que están viendo sí que es real, que lo que se encuentra en la bibliografía es verdad, que sí que está cambiando dependiendo del tipo de muestra, está más aumentado o más reducido, y no es contradictorio, sino que depende cómo estés realizando el estudio, ¿no? Uh-huh. Y luego sí, eso. Lo otro que has comentado ya es que también han intentado mirar en función del housekeeping, que se llama un gen que se expresa de forma constitutiva con la misma intensidad de todo tipo celular y en todas las personas, que es el que están empleando para normalizar, también cómo varía la expresión de estos genes que sirven para normalizar los microRNAs finalmente. Y además eso es útil para estudios futuros porque sabes que ese gen se puede utilizar para comparar muestras de suero y plasma, porque es el que es igual en suero y plasma. Además de eso, también en la discusión dicen que aunque no es el objetivo del artículo, recomiendan el suero. Si tienes que elegir una de las muestras, recomiendan el suero porque se observa menos variabilidad. Además, el suero es más fácil de conseguir porque lo que tienes que hacer es cogerlo y no hacer nada. El plasma tienes que cogerlo y hacerle algo para ponerle anticoagulante, así que... Bueno, supongo que se recogerá ya en viales que tengan heparina. Sí. Hoy en día sí. ¿Hipotetizan por qué se observan estas grandes diferencias entre plasma y suero? La principal diferencia es la diferencia entre suero y plasma es la coagulación. Es eso. Al producirse la coagulación, las plaquetas liberan microRNAs, así que se piensa que la diferencia que se encuentra es por eso. Además, también la cascada de coagulación produce la degradación de argonauta, que es la proteína que transporta microRNAs, una de las proteínas, de las vías por las que se transportan microRNAs en sangre, así que esos microRNAs se liberan. Y aparte simplemente decir que recomiendan emplear suero, proponen algún flujo de trabajo para hacer este tipo de análisis, en plan de deberíais hacer esto, después sí que tenéis que medir en suero y os recomendamos que utilicéis siempre estos marcadores y este tipo de normalización para hacer el análisis, o simplemente comentan eso. No, recomiendan el suero, pero que tampoco mucho. Dicen, nos ha salido menos variación, pero depende de lo que necesites, te puede venir mejor una cosa u otra. Y luego eso sí que recomiendan utilizar 484 simplemente porque así tu trabajo es comparable más o menos a los del otro tipo de muestra. Y supongo a lo mejor lo importante es que si se inicia un experimento con plasma, seguir todo con plasma, y con suero, todo con suero. Es decir, que no... Sí, también, que no mezclas resultados, porque entonces sí que te va a salir una variabilidad enorme. No, y claramente... Ese fue el problema que tuvieron al principio por la que empezaron a hacer esta investigación, porque tenían muestras que tenían en el hospital y las fueron analizando y les daba una variabilidad enorme. Y entonces fue cuando empezaron a ver, ¿por qué puede suceder esto? Y fue de donde salió. Esto es una tesis de
cuarto o quinto nivel, fue la cuarta o quinta vez que empezaba a hacer esa tesis, porque le salía esa variabilidad y no sabía de dónde. Por cierto, yo tengo otra extra. Okay. ¿Cómo miran la variabilidad? O sea, ¿qué test estadístico utilizaron? ¿Qué test estadístico? Bueno, eso no me suele gustar, así que no me lo he leído, pero está al final. Lo digo enseguida. Chi cuadrado, un test de Fisher, Bueno, sí, vale. una nova, y todo fue con SPSS. Uf. Bueno. A todo esto, Test de supongo. Levene también, todo con corrección de Bonferroni. Sí, es que es la menos restrictiva. Benjamin Button, que llamo yo, lo que hace es dividir el p-valor por el número de muestras que tienes. Entonces es muy restrictivo y solo vas a ver los cambios más grandes. Vas a tener un montón de falsos negativos. Oriol ya ha terminado con su presentación. Esperamos que tengan muchas preguntas para él. Y continuamos con Lena, que nos va a explicar un poco sobre el origen de la vida. Muchas gracias, Noemí. En la actualidad, el origen de la vida es todavía un enigma sin descifrar, pero sin embargo, pese a este misticismo, la cuestión es que muchos investigadores apoyan el determinismo de la vida. Es decir, que de volverse a dar las mismas características del mundo prebiótico, la vida surgiría otra vez tal y como la conocemos. Este es un tema de debate. El artículo que voy a presentar hoy es de Irene Chen, Richard Roberts y Jack Szostak y fue publicado en 2004 en la revista Science. Por favor, Lena, antes de continuar, dinos quién es el famoso Jack Szostak, porque hemos tenido la suerte de poder acudir a una conferencia suya a lo largo de en la Universidad de Valencia, mientras estábamos haciendo la carrera de bioquímica. O la suerte de quedarte fuera porque no cabías. Pero bueno, da igual, puedo decir que fui. Bueno, pues Jack Szostak es un investigador. Tiene el premio Nobel por sus descubrimientos sobre la telomerasa. Actualmente está trabajando en un campo muy distinto, es sobre el origen de la vida y sobre los modelos de origen de la vida, en concreto sobre la membrana celular. Un modelo simple de célula primitiva se ha de componer de un genoma autorreplicativo y una membrana que lo encapsule para que pueda crecer y dividirse. Y en este paper se preguntan si simples mecanismos físicos han ayudado en este proceso. Los iones asociados al RNA encapsulado por una membrana semipermeable ejercen una presión osmótica sobre esta membrana. La replicación del RNA convertiría estos monómeros de ácidos nucleicos en grandes macromoléculas y están asociadas a iones. Y esta creciente presión osmótica crearía una fuerza que conduce a un aumento en el área de la membrana, acoplando la replicación del RNA al crecimiento de la membrana. En este artículo ellos miraron si las vesículas de ácidos grasos estresadas osmóticamente por su contenido encapsulado aumentarían el área de la membrana a expensas de vesículas no estresadas osmóticamente. Primero determinaron la máxima tensión de membrana para el oleato, bajo condiciones de estrés osmótico. Hicieron vesículas de oleato con sacarosa 1 molar y se pusieron en tampones hipotónicos respecto a estas vesículas. Y observaron que con gradientes mayores o iguales a 0,7 molar la membrana se rompe. No puede soportar esta tensión iónica y esa tensión osmótica y la membrana se rompe. Muestran que con ácidos grasos, aunque pueden ser químicamente simples, se forman membranas bastante fuertes, que pueden resistir a este estrés osmótico. Después lo que hicieron fue experimentos de competición entre estas vesículas hinchadas, es decir, que tienen gran osmolaridad, y las otras vesículas que son isotónicas. Se puso suficiente osmolito en las vesículas hinchadas para generar esta máxima tensión de membrana posible. Y las dos preparaciones de vesículas se mezclan y se observa lo que ocurre. Observaron que la membrana de las vesículas hinchadas aumenta y que la membrana de las isotónicas disminuye de manera paralela. Esto ocurre, esta mezcla en un 25%, cuando se mezclan en un ratio de 1:1. Un poco para poner en contexto a la gente que esté escuchando el podcast.
Cuando hablamos de origen de la vida, no estamos hablando de la creación de Adán y Eva, los animalillos, las serpientes y todos los seres vivos que crecen actualmente en nuestra biosfera, sino que siempre cuando hablamos de origen de la vida, se está hablando del origen unicelular de la vida, y no estamos hablando tampoco de organismos eucariotas, sino de los más sencillos del mundo, bacterias. Y en el caso de origen de la vida no estamos hablando de bacterias, sino estamos hablando de protocélulas o protobacterias, es decir, estructuras inanimadas que tengan un comportamiento similar al de los seres humanos, al de los seres vivos o al de las bacterias. En este caso concretamente hablamos de vesículas, que es incluso... Sí, en este caso normalmente cuando se habla de ser vivo, primero de todo hay un gran debate científico a la hora de qué entendemos por ser vivo. Lo más normal, lo más de estándar, lo más adecuado que se conoce actualmente o con el que se define el ser vivo es que tiene que tener una estructura de aislamiento que le permita dividirse del mundo externo, que sería la membrana, que es lo que está hablando ahora Lena. Esta tiene que estar abierta termodinámicamente, es decir, tiene que permitir el paso de materia y energía, porque si no, no podría sobrevivir. Después tiene que tener un metabolismo, es decir, tiene que tener un conjunto de estructuras, y en este caso de proteínas y enzimas, cuando estamos hablando de seres vivos actuales, que le permita autorreplicarse, crecer y mantener su estado intracelular. Y después tiene que tener una estructura, un sistema de mantenimiento de la información, que en este caso, cuando hablamos de seres vivos actuales, es el DNA, es lo que está permitiendo mantener una información, una lógica de sus funciones y transmitirlo y heredarlo a su descendencia. En este caso, Szostak, que es lo que está comentando Lena, está hablando simplemente del sistema de las vesículas, es decir, cómo puedes generar una vesícula. En este paper intentan juntarlo con el sistema de información genética, porque luego más tarde que hacen experimentos con RNA. Intentan como fusionar estos dos sistemas para ver qué ocurre, pero en este caso no estamos hablando de vida, de células vivas, solo de este sistema y de si ya las propiedades físicas de lípidos, de ácidos grasos y tal ya contribuirían a este proceso para que se forme la vida. Sí, sería más o menos determinista. ¿Y podrías explicarnos un poco también para los oyentes la importancia que tiene una vesícula dentro de la célula? Sí, viendo las características de los seres vivos actuales, sí que se pueden determinar algunos tipos de características que obviamente fueron importantes, pero solo puedes retroceder hasta Luca, que es el último ancestro común, pero realmente tampoco puedes retroceder hasta el propio origen de la vida. Por eso hay dos corrientes, que sería la bottom up, que es partir desde abajo, intentar llegar a algún sistema que pueda explicar de alguna manera rasgos que hubo en el origen de la vida, que es con química prebiótica. Y luego están las otras corrientes, que es mirando las características que tienen los organismos, intentar retroceder hacia abajo y ver qué características eran importantes en el último ancestro común. Al final, que viendo las dos aproximaciones, es la bottom-up, que es desde abajo, como no se sabe nada del origen de la vida, o seguramente orígenes de la vida, tiene que haber varios orígenes, pero finalmente, como dice Elena, solo se habrá fijado una, que es del cual derivamos todos los seres actuales. Para estudiarlo puedes hacer dos cosas. Viendo todos los seres vivos actuales, qué características están compartidos por todos. Si están compartidos por todos, tiene que estar en Luca, en el último ancestro común. Y en cambio, también puedes, mediante estudios de química prebiótica, de química orgánica finalmente, ver cómo puedes combinar estas reacciones químicas que se saben que se pueden tener en una atmósfera típica a la que tendría la Tierra primitiva, para llegar a las moléculas y características que se conocen que son actualmente indispensables para los seres vivos. En este caso se sabe que todos los organismos vivientes si quitas los virus, que también hay debate de si los virus son vida o no, comparten que tienen una membrana lipídica, normalmente en este caso de fosfolípidos, que en contacto con agua forman bicapas lipídicas que dejan un espacio interno acuoso aislado del espacio acuoso del medio. Es necesario que exista una compartimentación, es decir, una división del medio interno al medio externo para que se origine la vida, porque por lo tanto en el medio interno puedes tener características bioquímicas muy diferentes a las características del medio externo, como puede ser el pH, la concentración osmótica o simplemente grandes biomoléculas que no puedan escapar, como puede ser la glucosa, que es necesaria para la energía. Sí, pero ya los fosfolípidos ya muestran una estructura bastante compleja,
por lo que, o sea, en el origen de la vida no podrían estar presentes. Y en este estudio lo que están utilizando son ácidos grasos para componer estas vesículas. O sea, los autores comentan que la fusión de membranas no explica los cambios observados, porque aquí utilizan una técnica que se llama FRET, está relacionado con el paso, o sea, por resonancia de energía entre un fluoróforo y otro. Si se encuentran cerca en el espacio se emitirá fluorescencia, si no se encuentran cerca en el espacio no se emitirá fluorescencia. Y aquí algunas vesículas hacen diversos experimentos. Por ejemplo, si son las vesículas isotónicas las que tienen estos fluoróforos, cuando disminuyan de tamaño porque están pasando ácidos grasos de las vesículas isotónicas a las vesículas, o sea, hinchadas con gran osmolaridad, al disminuir este tamaño de las vesículas isotónicas aumentará la fluorescencia. Y de esta manera pueden observar el paso entre ácidos grasos entre unas vesículas y otras. Por tanto, los resultados muestran que las vesículas con una presión osmótica alta pueden adquirir membrana de vesículas isotónicas. Les estarían como robando los ácidos grasos a las vesículas isotónicas. Al final, la pérdida de membrana alcanza un plató porque las isotónicas, al disminuir su membrana, pierden volumen y por tanto aumenta su concentración. Y de la misma manera, las vesículas hinchadas, o sea, en la presencia de un exceso de vesículas isotónicas, pueden crecer hasta que la tensión de su membrana alcance 0. Los autores también observan que el intercambio de lípidos está limitado por la desorción, que sería como un mecanismo contrario a la adsorción. O sea, la desorción es el mecanismo por el cual, o sea, una sustancia puede liberarse de una superficie, y esto es por las fuerzas que tienen estos lípidos entre sí. O sea, los lípidos más complejos sí que sería más complicado que se pasara un lípido de una vesícula a otra, pero entre lípidos con una estructura más simple sí que es más fácil que se produzca esta desorción. El siguiente paso que realizan es formar vesículas con ácidos nucleicos encapsulados. En este caso, a las vesículas les añaden ésteres de glicerol para aumentar la estabilidad de la vesícula, porque solo con ácidos grasos no lo consiguen. Los primeros experimentos los hacen encapsulando monómeros de uridina y, como antes, observan el crecimiento de las vesículas hinchadas. Lo que sí que observan es que el ratio de intercambio es más lento, pero es esperable porque estas membranas son más estables por su composición con glicerol. Y finalmente observan la transferencia de membrana cuando el osmolito es una mezcla heterogénea de oligómeros de RNA, y también cuando el osmolito que utilizan o sea, que está encapsulado es RNA de transferencia. Y o sea, los autores dicen en la discusión del artículo que un polímero neutro como el PNA, o sea, el Peptide Nucleic Acid, que no tiene iones asociados, habría sido mucho menos eficiente como osmolito, y esto es una diferencia que podría haber condicionado la selección del material genético, o sea, un material genético que puede tener asociados. Y también sugieren que esta competición entre vesículas, o sea, que está impulsado de manera osmótica, puede jugar un papel como, o sea, una emergencia de evolución darwiniana durante el origen de la vida celular. O sea, aquellas células con un material genético y que puedan replicarlo tendrían más presión osmótica y por tanto crecerían más porque estarían robando como ácidos grasos de las vesículas que tienen a su alrededor. O sea, habría como una conexión entre genoma y membrana, que es al final lo que llega en este artículo. O sea, una replicación más rápida favorecería un rápido crecimiento de la vesícula a costa de células sin RNA o que contengan replicasas menos eficientes. Es muy interesante porque básicamente lo que dices es que de las primeras células, las que eran más egoístas, las que tenían su material genético que con iones y cosas así, que puede ser menos eficiente, pero que les gusta absorber más, iban mejor por eso, porque tenían la habilidad de robarle material a otras células. Sí. Sí, aquí lo más interesante de todo es que estás viendo que en organismos no vivos, en estas protocélulas, ya está habiendo una selección natural. Ya se está favoreciendo aquellas vesículas o aquellas protocélulas que ya tuvieran la capacidad de duplicar, aunque fuera de forma aleatoria, nucleótidos. Con eso ya estás generando que se pueda aumentar la presión osmótica, y esas células, esas protocélulas que ya tendrán una enzima capaz de replicar o sintetizar RNA o DNA,
ya tendrán la capacidad de crecer y van a tener una ventaja evolutiva frente a las otras que simplemente son vesículas que no tienen nada dentro de sí. O sea, ya estás generando una selección natural que permita que esta capacidad de síntesis vaya aumentando. Sí, lo más interesante es justamente eso, que hay una selección natural en protocélulas, en cosas que todavía no están vivas y que pueden explicarse con mecanismos de la física. Sí, química biótica. ¿Qué pensará Lamarck si hubiese leído este artículo? Bueno, eso ya es como en qué escuela evolutiva quieras meterte. Bueno, creo que actualmente solo hay una. Espero. Sí, la teoría. Tampoco. Bueno, hay dos. La religiosa, Adán y Eva, y la darwinista. Bueno, o sea, ahora con lo de la epigenética y tal, lo La del epigenética es lamarckismo Lamarck. también está un poco en auge. Reabramos el debate. Y todo esto antes de seres vivos puedes decir que es Lamarck, porque no se lo pasa a su descendencia, porque no hay descendencia, no están vivos. Son solamente cosas. Pero sí que hay descendencia, o sea, estas grandes vesículas son capaces de dividirse en otras vesículas más pequeñas y estas vesículas van a tener en su interior también estos fragmentos de enzimas, bueno, de RNA que puede sintetizarse a sí mismo, por lo tanto sí que está Sí, pero empezando a no son descendencia. iguales. Eso es como decir que cuando se te cae un vaso al suelo y se rompe y se está reproduciendo, ¿no? Que si hablamos de que eso es el origen de la vida, no, o sea, si no se replicase de alguna manera, hubiese terminado muerto. O sea, De alguna manera tiene que... es una condición Sí, pero necesaria aquí para parece que lo que se está replicando es la membrana. Y Exacto. la membrana, como es buena, se mantiene, pero el interior cambia. Bueno, yo creo que con esto podemos dar por finalizado la parte de Elena, ¿no? Que ha sido bastante interesante y aquí hemos ido nuestra pequeña discusión sobre el origen de la vida. Como ven, es un tema muy concurrido en... ¿Los virus están vivos? ¿No están vivos? Yo digo que no. Por eso, cuando ahogáis sobre hablar sobre biología evolutiva, sacad los guantes y tener una idea muy clara, porque en biología hay muchos puntos de vista. Había una teoría muy guay que decía que los virus tenían una fase de estado viva y otra fase de estado muerta. O sea, que solo podías decir que el virus estaba vivo cuando se había integrado con otra célula que está parasitando la célula, entonces dices que ahí está vivo porque tiene todos los mecanismos típicos del virus, o sea, de la vida, pero cuando luego está en una partícula vírica en el exterior, ahí tienes que asumir que está muerto o que estaría en estado latente. Es una especie de zombie. Vaya, tiene sentido, porque al fin y al cabo un virus no se considera ser vivo porque le falta dos enzimas. No, los virus no se considera que están vivos porque carecen de metabolismo. Y de la maquinaria de replicación. Y hasta aquí el segundo capítulo de La Hora de la Biología. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos no sin antes decir que puedes suscribirte, es totalmente gratuito. Y si tienes alguna duda o sugerencia, o hay algún tema que te gustaría que tratáramos, puedes dejarnos un comentario. O si lo prefieres, puedes enviarnos un correo electrónico a lahoradelabiología@gmail.com. Os recordamos que el nombre de los artículos comentados los puedes encontrar en la descripción del capítulo.